En un pueblo muy lejano de Bogotá, donde el frío congela casi hasta tus huesos y el fétido olor de estiércol que emana todas las mañanas es normal para los campesinos de aquel lugar. Después de 6 años, la señorita Eugenia Monsalve Gutiérrez, de 18 años, regresaba a su pueblo natal, Usme. Para su familia era extraño volverla a ver en el pueblo, pues nadie sabía exactamente cuál fue el motivo de que su familia haya partido de la noche a la mañana del pueblo y hubiese dejado todo atrás. Su familia la recibió con alegría y de bienvenida le sirvieron un vaso de leche recién ordeñada de la vaca. Su merced, siéntese aquí. Y eso, cuente a ver, por fin visita a los pobres. No, es que me vine para acá porque los extrañaba, Jurgo. Ricardo, mijo, traiga la ruana. Y eso, él me la trae para acá, para el pueblo. No, su merced, si viera que no aguanto estar sola. Ah, mija, vea usted, no hay que estar achicopalada. Para eso está la familia. Vea, más tardecito le traigo el guaro, que eso le levanta el ánimo. Gracias, abue. Berriondo Ricardo, la ruana para la muchachita. Juepuerca, ya hoy. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Los campesinos sabían que eran las 6 de la tarde y que era el momento de ir a la Santa Misa para rezarle a la Santa Patrona. Para los habitantes del pueblo no se les hacía extraño escuchar las campanas, pero en ese momento algo les hizo estremecer. El megáfono de la iglesia sonó y se oyó una voz masculina que desde hacía mucho tiempo no se escuchaba. Era el monaguillo anunciando un nuevo fallecimiento. Atención a todos los del pueblo. El señor don Cesario Manrique Otálora ha muerto y esta noche será la velación. Doña Rosalba está de pie al lado de la pequeña ventana que queda en la sala, observando a los compadres. Ay, juepuerca. Ricardo, vaya su merced y pregunte que murió don Cesario. ¿Cómo así? Si ese viejo era el más rico del pueblo. Su merced pa' que vea muy de raca mandaca, pero estiró las patas. Vaya ni Antón, cuando vuelva pa' acá, nos cuenta. Bueno, vieja. Eugenia se encontraba acostada en su cama viendo la novela de La Rosa de Guadalupe, cuando vio que la puerta comenzó a abrirse. Su corazón empezó a latir rápidamente, vio una sombra oscura y dijo: ¿Quién anda ahí? Ay, Santa Patrona, cúbrame con su santo manto. Tomó el relicario y salió por el pasillo. En ese momento se fue la luz. Salió corriendo a la habitación de su abuela. No vio a nadie. Comenzó a llamarla asustada. Abue, abue. Fue cuando la puerta de la calle se abrió. Eugenia estaba parada en medio de la sala, cuando su abuela por atrás apareció y gritó: ¿Qué fue? Eugenia saltó del susto y se llevó sus manos hacia el pecho. Ricardo entró a la casa y encendió una vela y vio que ella estaba paralizada. Uy, primita, tranquila que ni si hubiese visto al mismísimo difunto don Cesario. ¿Qué? Sí, pues su merced imagínese que el viejo murió de un infarto y estaba solo en su casa. ¿Ah? En ese momento Eugenia los dejó hablando solos y salió de la casa como alma en pena, descalza. Iba dando círculos en la calle y con el relicario en su mano pronunciaba el Ave María. Miraba perturbadamente a los campesinos y los oía hablar y murmurar del viejo Cesario, pues la mayoría sabían que él era el más rico del pueblo, pero también que era un mísero tacaño. Eugenia vio pasar el coche fúnebre en ese instante. Ricardo la tomó por el brazo y notó que no estaba en sus 5 sentidos. Ella se soltó y salió corriendo hacia la casa. Entró a su alcoba, estaba sudando frío, temblaba, lloraba y también reía. Se metió debajo de las cobijas y se quedó dormida. Sus familiares se quedaron inmutados al ver la reacción de la muchacha. Doña Rosalba prefirió cerrar la puerta y dejarla sola. Eso se le pasará. Más bien dejémosle descansar. Anoche todo el pueblo veló a don Cesario. Se escuchaban tristes los cantos y los rezos. No había calma en algunos de los visitantes. El ambiente en la iglesia se tornó sombrío e inquietante. Se diría que en el único lugar donde había paz era en la habitación de Eugenia. No se despertó durante esa noche, sino que durmió tranquilamente. Dale el Señor el descanso eterno, libre para él la luz perpetua.
Dale el Señor el descanso eterno, libre para él la luz perpetua. Al día siguiente el cartel para ir al entierro ya estaba a la entrada de la iglesia. Es una costumbre que todos los del pueblo se reúnan y le den el último adiós a los difuntos, aunque no sean parientes suyos. Doña Rosalba y su nieto Ricardo fueron a acompañar a los familiares del viejo Cesario, pues era padrino de Eugenia. Mientras tanto, el bullicio del pueblo hizo levantar a Eugenia de la cama. Despeinada y sin bañarse, se asomó por la pequeña ventana que quedaba en la sala. Sintió pesar por la mujer que gritaba a todo pulmón el nombre de su marido. Cesario, ¿por qué te fuiste? Aquel hecho la hizo conmover. Eugenia le teme a los cementerios y a los seres muertos, pero lo haría por respeto, pues el viejo Cesario era su padrino. Así que se vistió y salió rápidamente al cementerio indígena de Usme. Bajó por la colina y vio al párroco y a la multitud con sus vestidos negros. Buscaba a su abuela, pero era imposible de encontrarla en medio de tanta gente. Todos se reunieron en silencio a escuchar las palabras de despedida que daba el párroco. Eugenia se encontraba no muy lejos de la muchedumbre. Cuando se dio por terminado el rezo, un voluntario abrió el ataúd. En ese instante, ella cayó hacia atrás golpeándose la cabeza contra una lápida y su mente la llevó a un trágico recuerdo. Mamaita, ¿dónde estás? Eugenia se hallaba buscando a su madre por la casa. Se dirigió a la cocina y allí no estaba. Luego a su habitación. La vivienda era bastante grande, así que pensó que en el único lugar donde la encontraría sería en la huerta que quedaba en la parte de atrás, donde su padre cultivaba papa. La pequeña felizmente bajó por las escaleras y llevaba su muñeca de trapo. Vio a su padre con su pala de trabajo y dijo: Papaito, ¿qué haces? Nada, mija. Eche para adentro que eso está oliendo a maluco. Su merced, ¿sabe dónde está mamaita? Que eche para adentro, le dije. Su mamá se fue para donde su tía. Ah, Esa noche su padre le dio tranquilamente la cena. La mandó a dormir temprano. Ella se seguía preguntando si realmente su mamá se había ido a donde su tía y por qué no la había llevado con ella. Él mismo se encargó de arroparla y darle el beso de las buenas noches. 12 de la noche, cuando se despertó Eugenia, escuchó a su padre salir de la alcoba. Su corazón le decía que algo no andaba bien. Se levantó silenciosamente y a gatas llegó en donde estaban las escaleras. Él arrastraba algo pesado, hacía mucho frío, pero aún así ella decidió bajar. Cuando llegó al último escalón, se escondió detrás de la puerta y vio a su madre envuelta en un costal de papa. Estaba muerta. Su padre hacía un esfuerzo enorme para que el cuerpo quedase bien enterrado, pero aún se veía. Así que no dudó en tomar la sierra y comenzó a desmembrar el cuerpo. Cuando terminó de enterrar a su mujer, secó el sudor de su frente. Tenía sus manos y sus ropas ensangrentadas. Miró hacia la puerta. Sintió como si alguien lo estuviese observando. Eugenia contenía el llanto y a su vez el miedo que le había provocado su padre. Pobre pequeña, tan solo tenía 12 años y ver cómo su padre sin piedad cortaba cada parte del cuerpo del ser que ella tanto amaba. Despacio subió las escaleras, fue hasta su alcoba y comenzó a llorar debajo de las cobijas. De pronto escuchó el chillido de la puerta de su alcoba. Cerró sus ojos y sintió cómo su corazón latía rápidamente. Tapó su boca y se decía a sí misma: ahora viene por mí. Su padre la tomó por el cuello. Se escuchaba jadear. Ella contenía su respiración y escuchó: Que los ángeles te protejan. Su mente volvió en sí y ya el difunto estaba enterrado. La mirada de Eugenia estaba aún perdida y fue cuando vio que en una de las lápidas salía un hombre viejo y vestido de negro. La gente se marchaba cuando se escuchó un alarido. ¡Usted ya está muerto! El pueblo desconcertado veía a la muchacha correr de un lado para el otro, como si estuviese huyendo de alguien. Lo que ella no sabía es que la multitud no veía nada, así que comenzaron las habladurías y los murmullos. Esta muchachita sería corrido desde el tejado. Pues eso parece, su merced. Mi hijo agarre a Eugenia y camine para la casa. Nos está avergonzando. Eugenia, Eugenia, camine que aquí no hay nadie. Sí, es don Cesario, véalo. Pero si no hay nadie.
Ay, está sentado en esa lápida. Camine para la casa, ¿sí? Ricardo llevaba a su prima del brazo. Ella con su mirada buscaba al hombre vestido de negro. La multitud en ningún momento apartó la vista. Las miradas estaban sobre Eugenia. Se sintió apenada, así que agachó su cabeza. La puerta de la casa de la familia Hurtado se cerró y no se supo qué pasó durante ese día, tanto afuera en el pueblo como adentro de la casa. Eugenia guardó reposo en su alcoba. Sus familiares no hablaron de lo que había acontecido afuera. El silencio invadió la morada y cada uno se ocupó de sus tareas. Llegó la noche y aún yacía en la cama. El reloj marcó las 9 de la noche. Todo andaba bien hasta que... Querida Eugenia. Alguien tomó su cabello, respiraba encima de ella rápidamente y a la vez le consentía el cuello. Ella dio un brinco quedando sentada en su cama. Don Cesario, ¿es su merced otra vez? ¿Verdad? A lo lejos de la alcoba se escuchaba una risa malvada. No, no, esto es mentira, si usted está muerto. ¿Crees que estoy muerto? La sombra se levantó de la silla. Eugenia vio unos pies que se dirigían lentamente hacia ella. Vio una cara pálida y una sonrisa resplandeciente. Se llevó sus manos hacia su boca para contener su alarido. El hombre se sentó en la orilla de la cama, queriendo acariciar la cara de Eugenia. Ella salió corriendo. Estaba tan nerviosa que no podía abrir la puerta. ¿Pero qué sucede contigo? Si yo soy tú. No, no es cierto. Déjeme en paz. Abue. La sombra apareció enfrente de ella, haciéndola caer de espaldas. No me tengas miedo. ¿Por qué no me llevas a tu antigua casa? Llévame allí. Quiero ver a tu madre. Eugenia gritó y se levantó del suelo. Abrió la puerta con rapidez. El hombre seguía aún a su lado. Ella tomó las llaves y abrió la puerta principal de la calle. Huyó desesperadamente. Se dio cuenta que corría a la misma dirección en donde quedaba su antigua casa. No, todo es su culpa. Era mi mamaíta. Eugenia se quedó inmóvil en medio de la calle. Observando la casa lloraba desconsoladamente y se echó al suelo diciendo: Yo no quise. De nuevo su mente la volvió en aquel recuerdo. Que los ángeles te protejan. Su padre la tomó por el cuello. Ella sintió un movimiento extraño y gritó. Él tenía en la mano un cuchillo. Al momento de quitarse, el cuchillo quedó incrustado en la almohada. Eugenia comenzó a correr por toda la casa pidiendo ayuda. Su padre era detrás de ella, lanzándole puñaladas. Bajó apresuradamente por las escaleras y se hallaba ahora en la huerta, donde él hacía pocos minutos había enterrado a su esposa. Papaíta, te lo ruego. Su padre era otro. Se había transformado en un monstruo. Las palabras de su hija no le conmovían para nada. Te pareces jurgo a ella y no quiero tener recuerdo de esa bruja. El hombre se abalanzó contra Eugenia. Ella cayó en medio de las plantas y sin más remedio tomó la pica y se la incrustó en el pecho. La sangre comenzó a borbotear, salpicando su cara, y él, cayendo hincado al suelo, miró fijamente a su hija. Ella lloraba. Sabía que fue en defensa propia. Vio morir lentamente a su padre. Ahora había dos cuerpos y eran los de sus padres. Sintió miedo. Quizás vendrían los vecinos y la culparían. Miró sus manitas y estaban bañadas en sangre. No sabía qué hacer. Vomitó encima de la sangre y salió huyendo de allí. Nadie supo de la familia. A los vecinos se les hizo extraño que la familia Monsalve se hubiese ido así como así. Eugenia se marchó del pueblo y llegó a Choachí. La sombra reía al ver a Eugenia de nuevo en la huerta. ¿Por qué lo hiciste? Ni siquiera fuiste capaz de enterrarme y despedirte. Mataste a mi mamaíta. Se lo merecía. ¿También a yo? No te dejaré en paz hasta que no hagas algo por mí. Antón, ¿qué quieres? Eugenia estaba cubierta de tierra desde los pies hasta la cabeza. Andaba torpemente y se dirigía al cementerio indígena de Usme. Rompió el candado de seguridad del cementerio y comenzó a cavar una tumba.
escuchaba los gemidos de los muertos y la voz de la sombra de su padre diciéndole que ya amanecería. El gallo cantó en una de las casas cercanas del cementerio. Ella se apuró a dejar el esqueleto. Eran las 5 de la mañana y uno de los campesinos salía de su casa y se dirigía a alimentar a su ganado. Fue cuando vio la puerta del cementerio abierta y vio a la joven Eugenia enterrando un esqueleto humano. El señor salió corriendo a avisarle a doña Rosalba. Doña Rosalba corrió hacia el cementerio y le preguntó a la joven: Mi hija, ¿su merced qué está haciendo ahí? Enterrando a mi taita. Pocos minutos después, un hombre del hospital para enfermos mentales se dirigió a la antigua casa de Eugenia y la vio hablando con su muñeca de trapo. Los del pueblo, asombrados, vieron cómo sacaban amarrada a la muchacha y la subían al carro. Su abuela lloraba dolorosamente. Güey, míralos. Mira a mis padres. Días después, los vecinos encontraron los huesos de Marta Gutiérrez de Monsalve y le dieron una tranquila sepultura. Los del pueblo comentan que en la casa se siente una extraña presencia y que de la muchacha Eugenia se sabe que la encerraron en el manicomio y aseguran que fue ella quien los mató. ¿Te has dado cuenta de cómo te miran todos en la oficina?